Un saludo grande desde Argentina. En esta presentación queremos compartir con ustedes el trabajo que hemos realizado sobre el estado regulativo de la educación sexual en Sudamérica. La educación sexual integral está intentando, desde hace algunos años, volverse una realidad concreta en la vida de niños, niñas y adolescentes. Al momento de su implementación, se encuentra con múltiples desafíos que necesita atender y frente a los que no hay una única respuesta. Esto implica un desafío aún mayor y una actitud de apertura en esa búsqueda por encontrar mejores caminos. Sin ánimos de agotar el tema, ya que no sería posible en esta presentación, vamos a mencionar tres de estos múltiples desafíos. Ofrecer claridad sobre qué se entiende por educación y por sexualidad, articular la implementación respetando los idearios familiares y escolares y garantizar el derecho a la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Desde distintos sectores académicos y en esta búsqueda por encontrar caminos que permitan implementar la educación sexual, existe un notable consenso sobre cuáles son los distintos aspectos que todos los programas de educación sexual tendrían que incorporar para garantizar esta educación y que se vuelva una realidad en la vida de niños, niñas y adolescentes. Que tenga base científica, que tenga una perspectiva multidimensional de la sexualidad, es decir, que incorpore aspectos biológicos, psicológicos, espirituales, culturales, sociales, éticos, que tenga adecuación al contexto, que tenga adecuación a la etapa del desarrollo y que atienda a la salud integral, es decir, que promueva la salud en todas las dimensiones de la sexualidad y de la persona. Este trabajo busca contribuir a la implementación de la educación sexual integral a partir de un objetivo principal: describir el estado actual de la educación sexual integral en Sudamérica a partir de dos acciones. Por un lado, explorar la regulación normativa relacionada con la educación sexual como política pública y por otro lado, analizar si el enfoque planteado en la normativa responde a la multidimensionalidad especificada en el marco compartido. Para atender el objetivo propuesto, se llevó a cabo una revisión documental exploratoria desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021. Para la descripción del estado actual en cuanto a la regulación normativa, se consideraron tres grandes criterios. En cuanto a la población, se tomaron como referencia 9 países hispanohablantes de Sudamérica: Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. En cuanto a los materiales, se analizó el estado actual de la educación sexual en estos países mediante la presencia o ausencia de los siguientes criterios: leyes de educación sexual o leyes afines, es decir, un marco normativo que pueda regular la educación sexual en caso de que no exista una ley, lineamientos curriculares nacionales y materiales oficiales. Y en cuanto a las fuentes, se tomaron como principales fuentes de revisión documental los sitios de los correspondientes Ministerios de Educación, Ministerio de Salud y diversos sitios vinculados a la justicia y a la legislación nacional. En cuanto a los criterios de selección para analizar el enfoque integral, se tuvo en consideración que fuera integral en cuanto a los contenidos, es decir, que esté explicitada la multidimensionalidad de la sexualidad. Por otro lado, que sea integral en cuanto a la metodología, es decir, que se promueva base científica, adaptación a la etapa del desarrollo, juicio crítico, reflexión sobre valores y acciones transformativas concretas hacia estilos de vida saludables. Y por otro lado, integral en cuanto a los agentes educativos que intervienen, es decir, que incluya a los principales agentes de la comunidad educativa, principalmente las familias, las escuelas y los estudiantes. Los resultados de esta revisión documental arrojaron que todos los países analizados cuentan con un marco normativo que hace de alguna manera referencia a la educación sexual. Solo en Colombia y en Argentina se hallaron leyes propiamente de educación sexual integral. En Paraguay y Bolivia no se hallaron lineamientos curriculares. En Colombia, Paraguay y Venezuela no se hallaron materiales oficiales. Y todos los países que cuentan con materiales oficiales y que analizamos expresan intencionalidad de enfoque integral que se explicó en el apartado anterior. Para finalizar, queríamos compartir con ustedes tres grandes ideas en torno a la discusión para contribuir a la implementación de la educación sexual en Sudamérica. Por un lado, vemos necesario que exista un marco formal más claro y disponible en cada uno de los países. No ha sido tan sencillo en algunos países encontrar las legislaciones o encontrar propiamente los materiales que refieren a la educación sexual integral, y como de estas legislaciones y de estos lineamientos, como así también de los materiales, después se nutren las escuelas y las familias para poder implementar la educación sexual, vemos que es necesario que esté, además de más claro, más disponible. Por otro lado, vemos relevante que exista un enfoque integral que esté presente en la implementación real. Como sabemos, la educación sexual integral tiene múltiples niveles de implementación, que va desde las legislaciones o los marcos internacionales, pasando después por las legislaciones
nacionales, las legislaciones locales, los idearios institucionales y familiares, y de ahí recién llega a niños, niñas y adolescentes. Por tanto, nos parece importante que la legislación, así como la legislación y los materiales expresan la necesidad de un enfoque integral, que esta realidad se vuelva concreta al momento de la bajada al aula. Finalmente, consideramos que esta claridad, esta disponibilidad de los materiales y el trabajo conjunto familias-escuelas disminuye las tensiones y las polarizaciones que rodean la educación sexual y que surgen a partir de la mutua desconfianza. Nos parece necesario que los distintos desafíos que tiene que atravesar la educación sexual vayan despejándose en pos de ofrecer a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de adquirir herramientas que les permitan desarrollar proyectos de vida integrales, relacionables y saludables, y que les permitan también orientar su vida hacia decisiones profundas, llenas de sentido y que realmente estén orientadas hacia su desarrollo integral. Muchas gracias por su atención. Les enviamos un cordial saludo a cada uno y a cada una y esperamos que disfruten mucho de este congreso, al igual que lo haremos nosotros. Muchas gracias a toda la organización del congreso.